El cielo sobre Terracelis estaba despejado esa mañana, algo inusual para una ciudad cúpula con tráfico espacial constante. Desde las ventanas acristaladas del gran centro diplomático, los delegados podían ver el fulgor distante de naves comerciales ascendiendo hacia las rutas orbitales. En el corazón de la sala central, la presidenta humana Camila Reina revisaba por última vez el tratado que uniría a la alianza humana con las casas nobles de 3 sistemas estelares. Todo parecía bajo control. Cada paso había sido calculado con precisión. Los protocolos, la seguridad, los discursos. Nada podía salir mal. Hasta que la alerta resonó como un disparo seco. Una nave no identificada había descendido sin autorización. La sala estalló en murmullos, movimientos tensos, dispositivos activados. Las delegaciones alienígenas se colocaron en formación de defensa, sus escoltas rodeando a sus representantes. Pero lo más desconcertante no fue la violación del espacio aéreo, sino que los sensores de la base no detectaban ningún armamento. Era una nave silenciosa, carente de signos de hostilidad, y aún así, cada fibra de los presentes intuía que algo crucial estaba a punto de suceder. Los portones principales se abrieron. Desde el umbral emergió la figura más inesperada. Era una niña. Pequeña, delicada, caminaba con seguridad entre titanes de poder político. Su piel era plateada, su rostro imposible de leer, y sus ojos, eran tan grandes que parecían contener la memoria del universo. Llevaba un vestido sencillo, sin insignias ni joyas, pero al verla, todos retrocedieron un paso como si un instinto primitivo les gritara que esa criatura no era cualquier ser viviente. No dijo nada mientras avanzaba. Solo caminó hasta el centro de la sala, deteniéndose bajo la gran cúpula de energía, donde las naciones de la galaxia se daban la mano en falsa paz. Sus labios finalmente se separaron. Una palabra, una frase apenas susurrada, hizo que el aire se volviera denso. Mamá, es él. La niña apuntaba con su dedo extendido, no hacia la presidenta ni hacia los generales o los embajadores. Su mano temblorosa señalaba con precisión a un hombre que ni siquiera debería haber estado presente. Iván Duarte, ingeniero jefe de mantenimiento. Un civil. Un hombre que se encontraba en el fondo de la sala, con el uniforme manchado de grasa, herramientas aún colgando de su cinturón, que había acudido solo para revisar las líneas de energía de la sala principal. Nadie reparaba en él. Nadie lo saludaba. Era invisible. Hasta ahora. Cientos de ojos se giraron hacia él. Iván tragó saliva sin saber qué hacer. No comprendía nada. No conocía a esa niña. Nunca la había visto. Y sin embargo, algo dentro de él vibraba, como si la voz de la pequeña hubiese activado una melodía enterrada en su alma. Un sonido sordo reverberó desde la nave de la que la niña había salido. Todos los presentes se tensaron, algunos levantando escudos personales. De entre la penumbra emergió una silueta alta, elegante, cubierta por un velo de energía oscura que flotaba con un ritmo propio. Era una mujer, pero su presencia parecía eclipsar incluso la luz. La dama Tyrell, líder del linaje Zeta Nevar. Temida, respetada, amada por su pueblo, odiada por sus enemigos. Nadie esperaba que ella misma descendiera de la nave, mucho menos que acompañara a una simple niña. Pero lo que más sorprendió a todos fue la expresión que cruzó su rostro al mirar al humano señalado. No era ira. No era desprecio. Era pánico. ¿Qué has hecho, humano? Preguntó, su voz traspasando las mentes de todos. Mi hija no elige a cualquiera. Los guardias del recinto activaron sus armas al unísono. El aire se cargó de energía estática. Las barreras defensivas se desplegaron, y la CIA de seguridad comenzaron a emitir advertencias en todos los dialectos conocidos. La presidenta Camila extendió la mano, intentando calmar el caos, pero no bastó. Nadie entendía lo que pasaba, solo veían una amenaza, un quiebre en la realidad que no podían racionalizar. La niña dio un paso más hacia Iván. Él retrocedió instintivamente. Pero entonces ella sonrió. Una sonrisa auténtica, pequeña, pero cálida. Una sonrisa que rompía con la frialdad del entorno, como si solo él existiera en ese instante. La voz de Iván se quedó atrapada en su garganta. Sus pensamientos eran un torbellino, sus piernas tensas como si su cuerpo quisiera correr pero su alma se negara. No lo sabía aún. Pero la niña no mentía. Él era importante. Más de lo que jamás habría imaginado. Y lo peor de todo, es que esa afirmación iba a despertar fuerzas antiguas. Algunas ocultas por siglos. Otras esperando en la sombra. Y nadie, absolutamente nadie,
estaba preparado para lo que estaba por venir. Los segundos posteriores a la declaración de la niña se estiraron como si el tiempo se resistiera a avanzar. Nadie se atrevía a hablar, a moverse. La atmósfera estaba tan cargada que el más mínimo sonido podía desatar una guerra. En medio de aquella tensión, Iván permanecía inmóvil. Sabía que todos lo miraban, pero su atención estaba clavada en ella. En la niña. No podía explicar por qué, pero su mirada era imposible de ignorar. Había algo antiguo en sus ojos, como si hubiese vivido vidas que ningún ser humano podría concebir. No tenía miedo. No temblaba. No dudaba. Ella lo miraba como si él le perteneciera desde siempre. Iván dio un paso hacia atrás, sin darse cuenta. No por temor a ella, sino a lo que sentía creciendo dentro de sí. Una conexión imposible. Dolorosa. Bella. Como si acabara de recuperar algo que ni siquiera sabía que había perdido. La dama Tyrell se movió. Su andar era majestuoso, su manto flotaba como si el aire mismo la obedeciera. Se acercó al centro de la sala, sus ojos oscuros como la noche galáctica fijos en Iván. Cuando habló, ya no fue con voz mental, sino con palabras físicas, cargadas de poder y de un rencor contenido. Tu rostro, no ha cambiado. La frase cayó como un cuchillo helado. Todos los embajadores y diplomáticos giraron sus cabezas hacia Iván con una mezcla de confusión y sospecha. La presidenta Camila frunció el ceño, susurrando algo al auricular de su oreja, ordenando una verificación de identidad inmediata. Iván estaba aún más desconcertado. ¿Nos conocemos? La dama Tyrell cerró los ojos con un leve temblor en la comisura de sus labios. Su mano derecha, cubierta por guantes de seda negra, se crispó por un momento. La niña, que seguía en el centro, ladeó la cabeza y se acercó lentamente a Iván sin miedo. No la detuvo ningún guardia. Nadie se atrevió. La niña se plantó frente a él, y con delicadeza levantó la mano para tocar su pecho. Iván no se movió. Sentía como si un campo de energía vibrara entre ellos. Cuando su palma se posó sobre su uniforme, una luz cálida brotó del contacto. Un símbolo. Un patrón. Como una flor de 5 pétalos hecha de luz que palpitaba justo sobre su corazón. Iván miró el símbolo con incredulidad. No era tatuaje. No era tecnología. Era parte de él. Me llamo Liara, dijo la niña. Tú me prometiste que volverías. Iván la miró con los ojos muy abiertos. Sintió vértigo. La sala empezó a desvanecerse en el fondo de su visión. No podía respirar. No entiendo. La dama Tyrell habló de nuevo, esta vez con una voz más suave. No era compasión. Era un miedo mezclado con una herida profunda. La promesa fue hecha en la última guerra. Antes de que la galaxia se quebrara. Antes de que te fueras. La presidenta se acercó, esta vez sin escoltas, y se colocó entre Iván y la mujer alienígena. Su tono fue firme, pero se notaba la tensión. Tyrell, él es un ingeniero civil. No es diplomático, no es militar. Es un humano común, nacido en Gaia Central. Sus registros lo confirman. Los registros humanos no significan nada cuando el alma viaja más allá del tiempo, respondió la dama sin mirarla. Él no es quien creen. Pero mi hija lo reconoció. Y en nuestra cultura, eso es sagrado. Camila intentó replicar, pero Liara ya sostenía la mano de Iván. Y entonces, algo imposible sucedió. Una imagen estalló dentro de la mente de Iván. Una visión. Él, en un planeta desconocido, envuelto en llamas, abrazando a una figura cubierta de ceniza, protegiendo a una criatura pequeña, de ojos idénticos a los de Liara. Y en su garganta, una voz suya que gritaba entre la tormenta, te juro que regresaré. Cueste lo que cueste. Se tambaleó, jadeando. Cayó de rodillas, con la mano en la cabeza. El símbolo de luz sobre su pecho latía más fuerte. La dama Tyrell cerró los ojos. Una lágrima surcó su mejilla, pero no por debilidad. Era la emoción que su especie no demostraba nunca frente a extraños. Ahora lo recuerdas, aunque no lo entiendas todavía. Iván alzó la mirada, respirando como si acabase de nacer. Su voz era apenas un murmullo. ¿Qué soy? Tyrell se inclinó levemente hacia él, como si le hablara a un igual. Su tono fue más bajo que antes, más íntimo. Eres el vínculo perdido. El protector ancestral. El padre que salvó el linaje con su sacrificio. Eres el inicio, y el regreso. Todos los presentes retrocedieron. Algunos más supersticiosos hicieron señales de protección. Otros comenzaron a discutir entre ellos.
Una teoría flotaba en el aire. Si lo que Tyrell decía era cierto, entonces Iván Duarte era algo más que humano. Algo que alteraría todo el equilibrio político entre razas. Liara sonrió otra vez. Se aferró a su brazo. Y por primera vez, Iván no la rechazó. La presidenta Camila, confundida, ordenó evacuar la sala. Era demasiado riesgo. Demasiado poder contenido en una sola presencia. Pero justo antes de que se sellaran las puertas, una nave invisible rompió el cielo y se dejó caer como un rayo. La tierra tembló. Los sensores colapsaron. Y el estruendo que siguió no dejó dudas. Alguien más los había encontrado. Y venía armado. La explosión sacudió los cimientos del complejo diplomático como si el mundo mismo hubiera sido arrancado de su eje. El estruendo fue tan brutal que varias columnas de energía colapsaron, dejando la sala principal sumida en un crepúsculo tembloroso. Los escudos internos no se activaron a tiempo. Todo se redujo a gritos, confusión, y ese zumbido agudo que queda en los oídos después de un impacto violento. Camila fue arrastrada por sus escoltas hacia un pasaje secundario. Las delegaciones alienígenas se dispersaron, algunos empuñando armas, otros simplemente huyendo. La dama Tyrell permaneció firme, con la mirada clavada en el techo mientras polvo estelar caía sobre sus hombros. A su lado, Liara no temblaba. Iván, aún de rodillas, se incorporó tambaleándose. No sabía si el temblor venía de la tierra o de él mismo. El símbolo en su pecho había desaparecido, pero el calor seguía allí, como si una llama interna lo guiara. Algo dentro de él había cambiado para siempre, y lo sentía. No en la mente, sino en los músculos, en los huesos, en el alma. Nadie lo tocó. Nadie lo cuestionó. Todos estaban demasiado ocupados corriendo por sus vidas. Excepto los que llegaron. Una segunda nave descendió del cielo gris de Terracelis como una mancha de sombra viva. Era angular, sin ventanas, sin marcas, flotando sin esfuerzo a centímetros del suelo. No emitía luz, ni calor. Solo presencia. De ella emergieron figuras encapuchadas, altas, silenciosas, con armaduras opacas que parecían beber la luz a su alrededor. No venían a negociar. Liara se volvió hacia su madre. Su voz, esta vez, fue tan aguda como una hoja afilada. Son ellos. Nos encontraron. La orden de los fragmentados. Tyrell asintió lentamente, sin sorpresa. No podía durar para siempre, murmuró. Los guardias personales de Tyrell formaron un escudo delante de ellas. Eran 6, armados con lanzas de plasma, y sabían que morirían. Ninguno protestó. Iván dio un paso adelante, pero Tyrell lo detuvo extendiendo una mano. No, tú no. No soy débil, respondió él, la voz más firme de lo que esperaba. No se trata de eso, replicó la matriarca. Si te tocan, si siquiera respiran tu esencia, todo terminará antes de empezar. No entienden lo que eres, Iván. Solo saben que te temen. Las figuras encapuchadas avanzaron sin prisa. Uno de los guardias cargó primero, rugiendo como un trueno. Su lanza trazó una línea de fuego en el aire, pero antes de que impactara, una de las sombras levantó la mano. El cuerpo del guerrero se detuvo en seco. Su piel se volvió negra en un suspiro, su grito se quebró, y luego se deshizo en cenizas. Iván tragó saliva. La dama Tyrell no pestañeó. El segundo guardia disparó desde lejos. Un proyectil de antimateria cruzó la sala. La figura encapuchada apenas se inclinó a un lado, y el proyectil chocó contra el muro sin efecto. El aire vibró, pero no hubo sangre. Solo el eco del miedo. Los fragmentados no usaban palabras. No emitían sonido alguno. Avanzaban con una calma cruel, como si el tiempo estuviera de su parte. Como si cada segundo jugara a su favor. Liara se aferró a Iván, esta vez con fuerza. Algo entre ellos se activó. La temperatura cambió. Un fulgor brotó bajo la piel de Iván, apenas perceptible, pero real. Las sombras se detuvieron. Por un instante, una de las figuras encapuchadas giró la cabeza hacia él. Y retrocedió. Fue mínimo, casi imperceptible. Pero lo vio. Ellos lo reconocieron. Iván lo supo en ese instante, la amenaza no era solo contra Liara o Tyrell. Era contra él. Contra lo que representaba. Contra lo que había sido y quizás volvería a ser. Su mente trataba de aferrarse a lo racional, pero la imagen de la guerra, el fuego, la promesa, todo volvía como oleadas enloquecidas. La voz de Liara lo sacó de su trance. Papá, lucha. Él la miró con el corazón desbordado.
La palabra lo había atravesado como una lanza. Nunca antes se había sentido llamado así. Nunca había sentido que su existencia tuviera un peso real en el destino de alguien. Ahora sí. Una tercera figura emergió de la nave oscura. Más alta. Más imponente. Sin rostro visible. El aire pareció espesarse a su alrededor. En su pecho, un medallón triangular con líneas vivas que se encendían lentamente. El silencio lo seguía como una sombra viva. Extendió una mano hacia Iván. La dama Tyrell se interpuso, su cuerpo temblando. El suelo crujió bajo sus pies. Si lo tocas, gritaré el nombre. La figura se detuvo. No había sonido en la amenaza, pero sí poder. Iván no entendía el significado, pero todos los presentes lo sintieron. Aquel nombre que ella mencionaba no debía ser pronunciado. No sin consecuencias. Era un arma. Un despertar. La figura retrocedió un paso. Y luego, en un acto brutal, levantó el brazo y arrojó una esfera de energía directa hacia ellos. Iván se movió. No sabía cómo lo hizo. Solo supo que algo dentro de él lo guió. Extendió la mano. No llevaba armas. No llevaba escudos. Solo carne, hueso y voluntad. La esfera se detuvo frente a su palma. Tembló. Se comprimió. Y luego explotó, hacia atrás. El impacto fue tan potente que partió una de las columnas del salón. Dos de los fragmentados volaron por los aires, chocando contra la nave que los trajo. El suelo tembló. La energía crepitó. Iván cayó de rodillas. Liara lo sostuvo. El símbolo en su pecho volvió a brillar. La dama Tyrell bajó la cabeza en señal de reconocimiento. Ahora sí lo habían visto todos. El vínculo había despertado. Y la guerra acababa de comenzar. El silencio tras la explosión fue más violento que el estruendo mismo. Solo se escuchaban los ecos moribundos de la onda expansiva rebotando en los muros fracturados, el zumbido agudo de los campos magnéticos rotos, y el latido de algo nuevo que palpitaba en el aire, una tensión que no era solo física. Era espiritual. Antigua. Irreversible. Iván jadeaba, aún en el suelo. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de algo más profundo. El símbolo luminoso que se encendía en su pecho parecía tener vida propia, como si cada pulsación sincronizara su existencia con la de otro ser. Liara lo observaba, arrodillada frente a él, sin pestañear. Sus ojos lo absorbían todo. Cada grieta en su rostro. Cada gota de sudor. Cada rastro de duda. Ella no lo veía como un extraño. Ella lo había estado esperando. Las figuras encapuchadas no se movieron. Los fragmentados, por primera vez en siglos, estaban desorientados. Aquello que su orden temía había ocurrido. La semilla había despertado. Y lo peor para ellos era saber que no podían matarlo. No sin pagar un precio que sus líderes consideraban inaceptable. La dama Tyrell se acercó lentamente, sus pasos deslizándose por los restos humeantes del suelo. Su manto, chamuscado en los bordes, aún flotaba como si el universo entero se doblegara bajo su voluntad. Se arrodilló frente a Iván sin bajar la mirada. Solo una vez alguien la había visto inclinarse así. Solo una vez había entregado su orgullo. Y había sido por él. Iván la observó sin entender. Pero sus ojos se encontraron. Y el pasado que no recordaba comenzó a latir con más fuerza. Tú no me perteneces, murmuró Tyrell con voz baja, pero tu corazón me ha traicionado demasiadas veces. Luchaste por mí cuando no te lo pedí. Moriste por mí cuando nadie más lo haría. Y aún así, regresaste, no por mí, sino por ella. Liara bajó la mirada al oírlo. Una sombra de tristeza cruzó su rostro, apenas perceptible. Iván intentó hablar, pero su garganta estaba seca. No sabía qué decir. No había explicación lógica para lo que sentía. Era una certeza desnuda. Amaba a esa niña sin conocerla, como si cada célula de su cuerpo hubiera sido diseñada para protegerla. Y Tyrell, esa mujer de sombras y fuego, había estado en su sangre desde siempre. La conexión era inevitable. Dolorosa. Innegable. Desde fuera, nuevas fuerzas se aproximaban. Las naves humanas de seguridad descendían en enjambres, rodeando el complejo. Tropas con blindaje gris se desplegaban en los bordes, pero sabían que no podían intervenir. No contra lo que se encontraba en el interior. La presidenta Camila observaba desde una plataforma aérea, las manos tensas sobre la barandilla, los ojos entrecerrados. No entendía que era Iván. Solo sabía que ya no era uno de los suyos. Liara,
sin dejar de tocar su brazo, murmuró una palabra que lo estremeció. No era un idioma que conociera, pero la comprendió. Era una palabra que no requería traducción, vínculo. La voz de la niña era dulce, suave como un pétalo, pero el poder en su interior retumbó en su pecho como un tambor de guerra. Iván la miró. Y por primera vez, lo sintió todo. Los recuerdos brotaron en fragmentos. Imágenes sin orden. Fuego. Piel dorada. Un juramento sellado entre besos y sangre. Un campo de batalla envuelto en tormentas. Una mujer gritando su nombre antes de que él desapareciera en una columna de luz. Un susurro en la oscuridad. El deseo de volver. El amor que sobrevivió a la muerte. La dama Tyrell se acercó aún más. Su rostro estaba muy cerca del suyo. No hablaba como líder. No como enemiga. No como madre. Hablaba como la mujer que lo había amado en vidas anteriores. Sus labios apenas se movieron. Ella nació de ti, Iván. No por tu cuerpo. Por tu alma. El mundo colapsó dentro de él. El aire se volvió irrespirable. El pasado y el presente colisionaron con violencia. Ya no podía negarlo. Ya no podía huir. Ella era su hija. Y Tyrell. Tyrell no era solo la madre de Liara. Ella era su amante perdida. Su muerte. Su vida. Su guerra. Y todo volvía a empezar. La energía en su pecho se intensificó. Ya no era una simple marca. Era una llamada. Una declaración. Los fragmentados retrocedieron lentamente. Su líder extendió las manos, conjurando un vórtice oscuro en el aire. Un portal. Estaban huyendo. No podían ganar. No contra algo que no comprendían. Pero antes de marcharse, uno de ellos giró y dejó caer un pequeño núcleo de sombra en el suelo. Una trampa. Una semilla de disolución. La dama Tyrell alzó el brazo, pero Iván fue más rápido. Extendió la mano sobre el artefacto y lo cubrió con su cuerpo. La energía negra comenzó a consumir el espacio. Liara gritó. El aire se volvió fuego. Pero él resistió. El vórtice fue contenido. La oscuridad devorada por su propia esencia. Iván absorbió el impacto con cada nervio de su cuerpo. Cuando la explosión se desvaneció, él seguía allí, en pie, con los ojos cerrados y el cuerpo herido, pero más vivo que nunca. Las naves enemigas desaparecieron. La amenaza, al menos por ese día, había sido repelida. En la sala, entre ruinas y escombros, solo quedaron ellos tres. Un hombre, una niña, una reina. Liara se abrazó a su pierna, con el rostro escondido en su costado. La dama Tyrell no dijo una palabra. Solo lo observó, sabiendo que ya no podían detener lo que estaban haciendo de nuevo. Y cuando Iván alzó la mirada hacia ella, sus ojos no eran ya los de un humano común. Eran los de un guerrero de otra era. De un padre renacido. De un amor que arde más allá del tiempo. La noche cayó sobre Terracelis sin estrellas. El cielo, cubierto por una cúpula de reparación automática, apenas dejaba filtrar el resplandor artificial de los satélites de vigilancia. La ciudad entera permanecía en alerta, aunque fingiera normalidad. Por dentro, todo vibraba como si estuviera a punto de romperse. Iván caminaba por los pasillos del ala médica con el paso lento, el cuerpo entumecido por el esfuerzo, pero el pecho aún cálido por la energía que no terminaba de desaparecer. Los médicos humanos no podían explicarlo. Según los escáneres, su estructura genética era humana, pero cada vez que intentaban analizar su bioenergía, los instrumentos colapsaban. A él no le importaba. Sabía que algo más profundo lo guiaba. No necesitaba pruebas. Lo sentía cada vez que Liara lo miraba. Ella lo esperaba en una sala blanca, sentada sobre una camilla, balanceando las piernas en el aire. No llevaba armadura, ni joyas, ni coronas. Solo una túnica simple, demasiado grande para su tamaño. Cuando lo vio entrar, su sonrisa fue instantánea, y sus ojos brillaron con un fulgor que no era infantil, ni siquiera de su especie. Era un brillo antiguo, sabio, como si a través de ella alguien más también lo observara. Papá, susurró sin moverse, como si pronunciarlo en voz alta pudiera romper el momento. Iván tragó saliva. Cada vez que ella lo llamaba así, algo en él vibraba como un cristal a punto de romperse. Se sentó junto a ella, y en silencio, le ofreció su mano. Liara la tomó sin dudar, entrelazando sus dedos con los suyos como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. ¿Recuerdas algo más?, preguntó ella, con voz suave. Fragmentos. Voces. El fuego. Tú. ¿Y mamá?
Iván alzó la vista. La imagen de Tyrell aparecía en su mente con cada latido. Su cuerpo envuelto en sombras, su rostro inclinado sobre él con esa mezcla imposible de amor y control. No podía decir que la amaba, pero tampoco podía negarlo. Lo que sentía por ella no tenía nombre humano. Era deseo, furia, memoria y destino, todo tejido en un solo nudo apretado. Sí, la recuerdo, aunque no todo, pero cuando la miro, mi pecho duele. Es porque aún no la has perdonado, murmuró Liara. ¿Perdonarla? Ella eligió borrarte. Lo hizo para protegerme, pero no te pidió permiso. Tú moriste por nosotras. Y ella, te arrancó de la memoria del universo. Iván bajó la mirada. Comprendía el dolor sin necesidad de entender los hechos. Sabía que Tyrell había hecho lo necesario. Y también sabía que él no había consentido aquel olvido. ¿Tú sabías quién era yo, desde el principio?, preguntó. Sí. Soñaba contigo desde antes de poder hablar. Nunca vi tu rostro, pero conocía tu voz. Y cuando te vi, supe que el sueño había encontrado cuerpo. Iván respiró hondo. Acarició su cabello con torpeza, como quien aprende de nuevo a amar sin miedo. Por un instante, se permitió olvidar la guerra, los enemigos invisibles, los recuerdos que lo desgarraban por dentro. Pero la paz duró poco. La puerta se abrió y Tyrell entró. Llevaba una túnica de combate, ajustada a su figura, con placas negras en los brazos y hombros. Su cabello oscuro estaba trenzado hacia atrás, y sus ojos, eran fuego puro. La tensión en su andar no era por orgullo. Era deseo contenido. Era furia mezclada con culpa. Liara bajó de la camilla y corrió a ella. Tyrell la abrazó con una ternura que contrastaba brutalmente con su imagen. Cuando la soltó, caminó hacia Iván, pero no se detuvo. Siguió de largo hasta la ventana. Están aquí. ¿Quién? Los exiliados de la orden. No los fragmentados. Otros. Más antiguos. Más salvajes. Han cruzado la frontera muerta. Buscan la reliquia que está en ti. Quieren despertarla, o destruirla. Iván se puso de pie. Ya no era el hombre que reparaba sistemas eléctricos. No era el técnico que nadie saludaba. Su cuerpo había cambiado. Su energía, su mirada, incluso su postura. Se había convertido en un eje. ¿Qué quieres que haga? Tyrell giró lentamente. Sus ojos se encontraron por fin. No había ira. Solo aceptación. Por primera vez, habló con la voz quebrada. Quiero que luches. No por mí. No por ella. Por ti. Para recordar quién eras. Y para decidir quién vas a ser. Iván avanzó un paso. El símbolo en su pecho brilló, esta vez sin dolor. Liara lo miraba desde la puerta, sin intervenir. ¿Y si vuelvo a morir? Tyrell se acercó. Sus manos, cubiertas de guantes oscuros, rozaron su rostro con delicadeza. Entonces esta vez, moriré contigo. No hubo beso. No hubo caricia prolongada. Solo una cercanía que los incendió por dentro, sin necesidad de tocarse más. Liara asintió desde el umbral. Su voz fue firme. Debemos ir al templo de las voces. Iván frunció el ceño. Allí duerme lo que fuiste, explicó ella. Y si no lo despiertas tú, lo harán ellos. Y no nos reconocerá. La dama Tyrell abrió un portal en el aire. Las paredes vibraron. El aire se tensó. La guerra no había comenzado. Había sido pausada. Y ahora, reclamaba su continuación. Iván tomó la mano de Liara. La otra, la ofreció a Tyrell. Ella dudó un segundo, como si el simple acto la desarmara por completo. Luego la aceptó. Y cruzaron juntos el umbral hacia un mundo donde el pasado aún ardía. El templo de las voces no se encontraba en ningún mapa galáctico. Existía más allá del espacio convencional, en una grieta entre planos donde el tiempo se deshilachaba como niebla. Flotaba en una vasta oscuridad moteada de luces errantes, una ruina antigua que latía como un corazón dormido, construido por seres extintos que hablaban con ecos en vez de palabras. La grieta se abrió con un gemido de cristal al ser atravesada por el portal de Tyrell. La sensación fue inmediata, un escalofrío recorrió la espina de Iván al poner un pie sobre las piedras negras del templo. No había viento. No había gravedad constante. Solo ese murmullo profundo, como si voces milenarias lo observaran desde los muros con curiosidad. Liara caminaba delante de ellos, sin temor. Su cabello flotaba en el aire suspendido, como si el templo la reconociera. Las luces del lugar se encendían suavemente a su paso.
Había estado allí en sueños, lo dijo con una certeza que no requería confirmación. Lo había recorrido en otra vida. Quizás varias veces. Iván observaba los pilares fracturados, las esculturas talladas en la piedra que mostraban escenas de guerras imposibles, dioses llorando sobre civilizaciones caídas, un hombre envuelto en fuego cargando a una niña de ojos brillantes. Se detuvo ante una de esas imágenes. No podía negar lo que veía. Era él. Su rostro. Su cuerpo. Su historia grabada en piedra antes de su nacimiento. La dama Tyrell no decía nada. Sus ojos seguían cada sombra, cada rincón. El lugar le resultaba familiar. Pero no lo había visto desde el exilio, cuando selló lo que quedaba del antiguo guardián. Había prometido que no lo despertaría. Y sin embargo, lo estaba guiando de regreso. Avanzaron hasta el centro del templo. Allí, una cámara circular flotaba entre columnas partidas por el tiempo. En su centro, un altar cubierto por raíces petrificadas. Sobre él, una esfera de luz dormida, envuelta por cadenas suspendidas. Liara se detuvo ante ella, colocó ambas manos sobre su superficie, y murmuró algo en el idioma de su sangre. Las cadenas comenzaron a romperse. Iván dio un paso adelante. La energía de su pecho vibró en sincronía con la esfera. Las raíces lo reconocieron. Comenzaron a retraerse como si la presencia de su alma las disolviera. La esfera se abrió, y dentro de ella, encontró un fragmento de sí mismo. Un brazalete metálico, antiguo, sin inscripciones visibles. Cuando lo tomó, un fuego dorado se extendió por su brazo. Su visión se nubló. El tiempo lo arrastró a otra era. Se vio rodeado por cientos de voces, en una batalla sin fin, cargando contra el vacío, mientras sostenía a Tyrell herida entre sus brazos. Liara era apenas un embrión de energía protegida por su cuerpo moribundo. Juró que regresaría. Y cuando murió, la promesa no se disolvió. Su alma había sido sellada en el templo, esperando el momento justo. No por azar. No por suerte. Por elección. Despertó jadeando. Tyrell lo sostenía. Sus ojos estaban empañados. Ahora lo comprendo, dijo ella. No era solo por nosotras. Era por ti. Siempre fue por ti. La estructura tembló. Una brecha se abrió en el techo del templo, y desde ella descendieron los exiliados. No portaban naves ni armamento. Eran esencia pura. Seres de sombra blanca con forma humana, pero sin rostros. No hablaban, pero lo querían. Deseaban fusionarse con él, absorber su fuego, apagarlo antes de que el equilibrio se rompiera para siempre. Iván no retrocedió. El brazalete se extendió hasta su hombro, creando una armadura viva. Liara lo rodeó con un campo de energía. Tyrell desenvainó su lanza ceremonial, que brilló por primera vez en siglos. No luchaban por la victoria. Luchaban por algo más sagrado, la permanencia del amor. Los exiliados atacaron como oleadas de viento vivo. Cada impacto era un canto de olvido. Pero Iván respondió con una furia tranquila. No gritaba. No rugía. Solo avanzaba con el símbolo en el pecho encendido como un sol, cada golpe suyo desintegrando los enemigos como si la misma luz los negara. Tyrell danzaba entre ellos como una sombra de fuego. Su lanza trazaba círculos imposibles, dejando estelas de calor puro. Liara, protegida por un campo de fuerza, sostenía la energía del templo, manteniendo viva la conexión. Una voz habló desde el fondo de la brecha. Era el líder de los exiliados. Un ser sin forma, sin principio, un error de una era olvidada. Tu amor es debilidad. Tu fuego, una aberración. Este ciclo no te pertenece. Iván avanzó con el brazo cubierto de luz, la mirada fija. El ciclo me eligió. El amor me hizo eterno. Y ustedes, están acabados. Con un solo golpe, partió el suelo. El templo respondió. Una columna de fuego brotó del altar. El brazalete se fundió con su cuerpo. Liara cayó de rodillas, pero sonriendo. Tyrell retrocedió, admirando cómo el pasado y el presente se fundían. Los exiliados fueron consumidos por el resplandor. La oscuridad huyó. La brecha se cerró. Y todo, se detuvo. Solo quedó el silencio. Y después, la paz. Iván cayó de rodillas. La armadura se disipó. Su cuerpo estaba intacto. El templo había dejado de latir, pero algo más lo hacía. Su corazón. El de Tyrell. El de Liara. Ella se acercó y se acurrucó contra su pecho. Tyrell se sentó junto a ellos. No como reina. No como guerrera. Como mujer.
Como madre, Iván las abrazó a ambas. No con temor. No con dudas. Con la certeza de que había regresado para quedarse. Y esta vez, nadie lo borraría. En los cielos de Terracelis, días después, una nueva estrella fue registrada. Nadie supo su origen. Pero brillaba con una luz dorada, constante, cálida. Los antiguos la llamaron estrella del vínculo. Para Iván, Tirel y Liara, fue simplemente su hogar. El fin. Y el comienzo. En uno solo.